¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Heme aquí, postrado, dispuesto a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser, obra en mí, Obra en mí. obra en mí, Oh, man. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, Obra en nosotros. obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Sopla, fluye, obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame. Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Haz tu obra. Espíritu Santo, obra en mí, y obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, Obra en mí, obra en mí. obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te Espíritu anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Aleluya. Qué grandísimo y qué tan bonito es estar esta tarde con ustedes. Les doy gracias por estar con nosotros y vamos a meternos a la palabra de Dios. Que Dios les ayude esta tarde. He traído un mensaje que he llamado ¿cuál es tu Getsemaní? Porque vamos a llegar a lugares donde tenemos que aprender de que si somos cristianos verdaderos y hacer la voluntad de Dios, que no importa lo que pasa en nuestras vidas. Así de que vamos a empezar en la palabra de Dios. Gloria a Dios, de que siéntense y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Así que si pueden agarrar la palabra de Dios y sigan conmigo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es tu Getsemaní? Gloria a Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fue posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. La razón que yo puse y llamé este sermón ¿cuál es tu Getsemaní? Porque va a haber muchas veces en nuestras vidas que vamos a llegar nosotros también a ese lugar que tenemos que hacer decisiones. ¿Y cuántos saben que las dificultades te van a poner o te pondrán a prueba? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las dificultades van a traerte a un lugar que nunca pensabas tú que ibas a llegar. Y es en esos tiempos que tú vas a tener que hacer decisiones en tu vida que nunca pensabas que ibas a hacer. Dios usa aquí, ¿verdad?, este jardín Getsemaní, y lo usa al Señor Jesucristo, porque lo trae a este lugar. Es en este lugar donde el Señor Jesucristo tiene que hacer una decisión. Y lo que acabo de leer, ¿verdad?, es que Jesús hizo una decisión más grande de su vida y él sabía lo que iba a pasar. Porque la Biblia dice: y comenzó a entristecerse y angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, él utilizaba en el original dos palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba, y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas completa este cuadro diciéndonos que estando en agonía, oraba más intensamente
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo sé que tú y yo nunca, cuando lloramos, ¿verdad?, de angustia, nunca hemos llorado lágrimas como sangre. Esto nos enseña la verdad de lo que está pasando aquí en nuestro Señor Jesucristo. La gran angustia, la agonía que está pasando en su mente. Y sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios encarnado en la carne. Pero tenemos que entender esta tarde que por lo que te iba a pasar era algo grandísimo que tú y yo nunca podemos entender. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era la reacción natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Yo he visto a gente antes de que se mueran, y te digo que nunca las he mirado llorar, ¿verdad?, lágrimas de sangre. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estreñimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios, y que en ese momento se abatía directamente sobre él, por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Y por cuanto era el Hijo de Dios, podía ver con el pecado de toda la humanidad, producía un dolor que es posible expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es que el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Es algo espiritual que tú y yo nunca podemos comprender y nunca vamos a comprender. Algo que está pasando en lugar, algo que está agarrando aquí, y tú y yo no podemos entender lo que está pasando. Consideramos los sufrimientos físicos que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión, pero sin lugar a dudas, los más dolorosos tuvieron que ser los de su alma santa e inocente, cuando un conocimiento pleno de las consecuencias que este acto iba a tener. Segundo Corintios 5:21, la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras maneras, Dios ya sabía lo que iba a ser la resolución para la humanidad. Ya sabía que iba a tener que mandar a su propio Hijo para que muriera en Calvario, que todo pecado, toda la maldad de este mundo iba a caer sobre nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad, y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. En su caso había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Y por esa razón, cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina. San Juan 12, 27, 28, la Biblia dice: ahora está turbada mi alma, y que diré: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. A esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que él tuviera que ir a la cruz.
era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda por el pecado. La Biblia dice que decía: Abba, Padre. Notemos que en su oración se dirige a Dios con la palabra Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para sus lectores gentiles como Padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres. Implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad. Equivale a nuestro papá. Sin lugar a dudas, tuvo que sorprender a sus discípulos que se dirigía a Dios de esta manera. Ellos nunca habían escuchado a ningún santo del Antiguo Testamento tratar así a Dios. En la forma de pensar de un judío habría sido irreverente y por tanto habría sido impensable que alguien pudiera llamar a Dios con una palabra tan familiar. Pero al hacerlo, Jesús estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. De hecho, siempre que vemos a Jesús orando en los evangelios, lo hizo de esta forma, salvo en una única ocasión. Esto tuvo lugar en la cruz, cuando allí clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparte de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor amargo, tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que el gusto, la muerte por todos. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa que estaba reservada para los malos. La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. ¿Qué quiero decir con esto esta tarde? Que como el Señor Jesucristo llegó a este jardín llamado Getsemaní, que la humanidad empezó a agarrar lugar en su vida, que la carne no quería hacer, pero la Biblia dice que él dijo: pero no mi voluntad, pero la tuya. Quiero leer una historia que encontré. Dice: Zig Ziglar habla de un ladrón, un hombre llamado Emanuel Ninger. El año es 1887. La historia empieza de una tienda. El señor Ninger estaba comprando unos vegetales. Le da un billete de $20. En cuanto la mujer empieza a poner el billete en la caja para darle al señor Ninger su cambio, nota poca tinta del billete que se está reditiendo en sus dedos por lo mojado de los vegetales. Mira al señor Ninger, al hombre que ha conocido por muchos años. Mira al billete. Este hombre es un hombre que puede ser confiado. Lo ha conocido toda su vida. No puede ser un falsificador. Le da al señor su cambio y se va de la tienda. Pero $20 en ese tiempo es mucho dinero. Y la mujer le habla a las autoridades. Aclaran que el billete es falso y inmediatamente buscan al señor Ninger. En su hogar encuentran donde está falsificando y reproduciendo el dinero. Es un maestro artista y estaba pintando los billetes con un cepillo y tinta. Pero también encuentras 3 pinturas grandes que este hombre había pintado. Las agarraron y las vendieron en un rebate por $16,000.
La ironía es que duró el mismo tiempo para pintar un billete de $20 que lo que duró para pintar una pintura o retrato de $5,000. Es verdad que Emanuel Linger era un ladrón falsificador, pero la persona que robó más era a él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces quiero decir que este hombre tenía un talento, tenía un don y estaba usando su don. En vez de hacer los retratos que podía vender por $5,000 cada uno, estaba haciendo billetes de $20 que casi no iba a ganar él mucho en su vida. Se estaba robando él mismo porque él era un falsificador. ¿Cuántas veces encontramos en la iglesia, en el reino de Dios, cristianos que ellos mismos se roban? O en otras maneras, no llegan a lo que Dios tiene para ellos simplemente porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Llegan al jardín de Getsemaní y decidan tirar todo. ¿Cuántas veces he mirado yo los 26 años que he estado sirviendo a Dios, mirando a hombres que tiran la voluntad de Dios por hacer lo que ellos quieren y ellos mismos se están robando? Tenemos que entender que Dios nos va a traer para hacer decisiones y muchas veces nos va a traer a este jardín llamado Getsemaní. En carros, cuando teníamos el taller de mecánica, me acuerdo que tratábamos de muchas veces de poner partes en esos carros que agarrábamos de Aroson o de O'Reilly's y nos encontrábamos con una dificultad que muchas veces no sabíamos de primero qué es lo que estaba pasando, porque le poníamos la parte nueva y lo que debería de funcionar cuando le pusiéramos esa parte no trabajaba y nos poníamos a pensar, pues qué está pasando, ya le pusimos una parte nueva, ¿por qué no está trabajando? Y nos dimos cuenta de que cuando le poníamos una parte original en vez de una copia, ¿verdad?, que venden en otras tiendas, que la parte esa hacía funcionar lo que tratábamos de echar a andar en el carro. En otras palabras, la misma cosa pasa con nosotros, que tratamos de usar cosas falsas en nuestras vidas y tratamos de servir a Dios como nosotros queremos. Y así no funciona nuestras vidas como deben de funcionar. La Biblia dice que llevó a 3 discípulos en 3 diferentes ocasiones. Estos mismos discípulos que Jesucristo llevó con él. ¿Qué quiere decir la palabra Getsemaní? Quiere decir prensa de aceite. Todos hemos venido o estado en este lugar llamado Getsemaní. Getsemaní es un lugar donde, ¿verdad?, tus debilidades serán probadas. O en otras maneras, te enseñará qué tan verdadero eres o qué tan falso eres. Porque muchos empiezan bien, pero terminan muy mal. Empiezan la carrera rápidamente corriendo, pero ya cuando uno menos piensa, ya no los miras, porque pararon la carrera. Getsemaní quiere decir en griego apretar, apremiar, apiñarse o presionar. Cuando estamos tú y yo en este lugar llamado Getsemaní, que tenemos enfermedades, que estamos pasando por dificultades, que sentimos una opresión, sentimos algo que nos aprima grandísimamente,
y sentimos que no podemos salir de esto, es aquí donde tú y yo tenemos que hacer la decisión correcta de seguir sirviendo a Dios, de decir, no nuestra voluntad, pero tu voluntad, Señor. Es un lugar de decisión. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a este lugar y comenzó a entristecerse y angustiarse. Él sabía lo que venía en su vida, la traición que uno de sus propios discípulos le iba a hacer a un hombre que le dio su corazón, que le impartió toda su vida, sus pensamientos a alguien quien él podía confiar. Me pongo a pensar cuando estábamos en Grand Prairie, de que tenía unos discípulos y la agonía que siente uno como pastor cuando miras a gente que ya no quiere servir a Dios. La angustia que uno siente que mirando a gente que se salen de la iglesia y mira sus vidas destrozadas. Por eso este lugar llamado Getsemaní es donde tenemos que hacer las decisiones de servir a Dios, no importa lo que pase. Pero nosotros sabemos la verdad que este hombre fue usado por el enemigo para tratar de destruir a nuestro Mesías. ¿De quién estoy hablando? De Judas. Este hombre decidió de traicionar al Mesías. ¿Para qué? Para por su propia gane. Este hombre era un hombre falso, si podemos decir esta noche, que cuando fue probado la tinta empezó a derretirse. Porque este lugar, Getsemaní, te tratará y te probará en el tiempo que no pensamos. El Mesías empieza a decir a los discípulos que se quedaran atrás y empezaran a orar. Tal vez ellos no podían aguantar, quedarse despiertos. Tal vez andaban en un largo día caminando y no podían aguantar. No sabemos exactamente por qué no podían allí estar con el Señor orando. Pero cuántos muchas veces, ¿verdad? Hacemos nosotros, tú y yo, lo mismo. Que en vez de levantarnos para orar por nuestras familias, para orar por lo que está pasando en nuestras familias o lo que está pasando en otra gente, nos quedamos dormidos. Nos ponemos como estos hombres y nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La Biblia dice, en el versículo 35, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nuestro Señor encuentra una parte de su vida que tal vez nadie puede entender, porque iba a agarrar todo pecado sobre su cuerpo y su alma. No creo que tenía miedo de morir, porque él sabía que lo que tenía que pasar. En Lamentaciones 5:21 la Biblia dice, volvemos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. No importa en qué te has metido o qué tan profundo piensas que estás, que Dios no puede rescatarte y restaurarte esta noche. Porque aquí la palabra de Dios dice que nos renuevará nuestros días como al principio. Tal vez esta tarde piensas dentro de ti mismo, me he metido en esto o en lo otro y no puedo salir. Te puedo decir esta tarde que el Señor Jesucristo te quiere rescatar,
te quiere rescatar de lo que estás metido ahora. En Salmo 51, 10 al 13 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Puede que tú te has alejado de Dios. Puede que ya tienes tiempo que te has salido de la iglesia. Te puedo decir que Dios te puede restaurar. Dios te puede usar otra vez. Dios puede hacer tu corazón y limpiarlo, renovar tu espíritu. Porque es así donde David estaba en este lugar, donde sentía que lo que había hecho, que ya no había, ¿verdad?, nada para él. Pero cuando empezó a llorar sobre el Señor, empezó a pedirle perdón por lo que había hecho, que el Señor lo restauró otra vez. Y es lo que puede hacer por ti en tu vida, que puede restaurarte otra vez. No importa lo que has hecho. En Joel 2:25 la Biblia dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. ¿Qué pasó en este Getsemaní? Rendimiento del Señor Jesucristo. El segundo Adán se para en fe y no se da por la tentación y agarra victoria para mí y para ti. Tú y yo tenemos que confiar y obedecer a Dios, obedecer al Señor, porque esto trae cambio de actitud, de carácter, de naturaleza y de voluntad. Este es el propósito de Getsemaní, un lugar de refinamiento, que tu voluntad será, ¿verdad?, que digas que sí al Señor. Y esto trae una invitación para rendirnos, tú y yo, al Padre. Por eso la palabra de Dios dice esto. La Biblia dice en 2 Samuel 11:1, la Biblia dice: David manda a Joab para pelear los amonitas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó atrás en Israel. Esto nos enseña y te hace entender, ¿verdad?, que había una guerra que estaba pasando en su país. Tenemos que entender que David era un guerrero de años anterior. Había destruido muchos ejércitos y gigantes. Pero ¿qué le pasó a este gran guerrero? Que ahora la Biblia dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó atrás en Israel. Versículo 2 dice que al caer la tarde se levantó de su lecho. En otras palabras, se levantó de su cama en la tarde. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Levantándose, vamos a decir, a las 2, 3, 4 de la tarde. Algo le pasó a este rey. Algo le pasó al rey David, de que ahora está en esta manera, que ahora se quedó en vez de ir a pelear. ¿Cuántos miramos a cristianos que en vez de ir a pelear se quedan durmiendo? Y gente está pereciendo, están muriendo sin el Señor Jesucristo. Por eso tú y yo, y las puertas están abiertas a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, para que tú y yo vénganos a pelear por los que están muriendo y yendo al infierno, pelear por nuestras familias, pelear por lo que Dios nos ha dado.
Porque te digo otra vez que vamos a llegar a ese jardín llamado Getsemaní. Y es allí donde tenemos que rendirnos, rendir nuestras vidas totalmente, rendir la carne, porque la carne quiere hacer lo que quiere hacer. Y es allí donde tenemos que aprender de hacer las correctas decisiones y de seguir al Señor y rendir nuestras vidas y decir, no, ¿verdad? Mi voluntad, pero tu voluntad, Padre. Y te digo que si el Señor Jesucristo no hubiera rendido su voluntad a su Padre, no sé dónde estaríamos nosotros esta tarde. Por eso tenemos que hacer las decisiones correctas cuando lleguemos a este jardín de Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní esta tarde? Pregúntatelo tú mismo en tu mente. ¿Cuál es tu Getsemaní? Que vas a tener que hacer una decisión de servir a Dios o irte a servir al mundo. Porque no hay otra. O servirás a Dios o servirás al mundo. Y si la haces la decisión correcta, Dios te guiará, te ayudará y te bendecirá. Muchos queremos bendición, pero no queremos servir a Dios. En este jardín de Getsemaní, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú progreses adelante, que sigas adelante, y Dios te bendecirá tu vida. Gloria a Dios. Si puedo tener todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, aleluya. Los que nos están mirando esta tarde, es un mensaje corto, pero yo creo que has entendido lo que he tratado de decir. Muchos de nosotros no queremos morir físicamente, mentalmente, pero se va a llegar el día, el tiempo, cuando Dios te va a traer a este Getsemaní. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Esta tarde quiero darte una invitación. Estás escuchándonos, estás mirándonos por Facebook, por Instagram. Quiero decirte que el Señor te ama. Él te quiere. Y Él quiere bendecir tu vida. Si tú simplemente lo aceptas como tu Salvador personal. Puede que digas esta tarde, yo voy a la iglesia, yo tengo mi religión, pero ves lo que he encontrado en mi vida en 1994 es de que no es qué religión tienes, no es qué tanto sabes tú la palabra de Dios, pero simplemente de que si lo has aceptado como tu Salvador personal, que si te has arrepentido de tus pecados. Tal vez digas esta tarde, estoy envuelto en algo que no siento, ¿verdad?, que Dios me puede perdonar. Quiero decirte que por eso hizo la decisión en este jardín Getsemaní de morir por la humanidad, por mí y por ti, que derramó su propia sangre en Calvario, en la cruz, derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos vida. Pero es tu decisión esta tarde, si quieres tú aceptarlo, porque la Biblia dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que tenemos que entender. No hay ninguna otra manera para ir al reino de Dios, sino simplemente aceptando al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Quiero que digas estas palabras conmigo. Si estás escuchándome y quieres una vida nueva, quieres un empiezo nuevo en tu vida y dejar lo demás en el pasado, repite después de mí: Señor Jesucristo, sé que soy un pecador. Te pido esta tarde
que me perdones por todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te acepto esta tarde como mi Salvador personal. Gloria a Dios. Si tú has hecho esto, te puedo garantizar de que ahora eres familia de Dios y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya, gloria a Dios, qué glorioso es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros esta tarde, que Dios los bendiga. Si tú te salvaste, tú le diste tu vida al Señor Jesucristo, quiero que nos hables o nos des un mensaje por Instagram o en Facebook, aleluya, y que Dios los bendiga, gloria a Dios.